Bien, buenas noches con todas y con todos. Bienvenidos a este webinar titulado ¿Por qué innovar en el currículo? El día de hoy vamos a responder a través del desarrollo de algunas ideas esta pregunta central que nos convoca el día de hoy. Agradecer la presencia de cada uno de ustedes que ha tenido la gentileza de ingresar a esta aula para que puedan dejar algunos comentarios respecto de la temática a desarrollar el día de hoy. Saludar también a cada uno de nuestros docentes que se conectan desde el interior del país y, por supuesto, reciban un caluroso saludo por parte nuestro del doctor Rimari, quien les habla Mónica Camargo. Voy a comentarles que vamos a tener un primer momento, un primer espacio de desarrollo de la temática a través de estas preguntas, este desarrollo de preguntas, a cargo del doctor Rimari, y luego vamos a recepcionar sus interrogantes, sus preguntas, y vamos a proceder a responderlas. Al final tenemos una información valiosa que les puede servir a ustedes precisamente en el marco del curso que nosotros estamos fomentando, el tan interesante proyecto de innovación curricular que a todos los docentes nos atañe. Si me permiten, voy a hacer una breve presentación del doctor Wilfredo Rimari Arias. Él es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Enrique Guzmán y Valle, es magíster en Gestión de la Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como docente de la Escuela de Posgrado en la Universidad Católica de Trujillo, la Universidad del Señor Recipán, y también se ha desempeñado como docente en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y la Universidad Hermilio Valdizán. Además, también ha sido o ha formado parte del staff de docentes en la Escuela de Directores y Gestión Educativa del Instituto Peruano de Acción Empresarial, IPAE. Ha sido viceministro de Gestión Institucional en el Ministerio de Educación en el periodo 2021. Ha sido coordinador e investigador también en el programa de innovación tecnológica en la Dirección de Educación Superior en el Minedu, especialista y coordinador de proyectos de innovación educativa en el FONDEP, que seguramente muchos de ustedes conocen. También ha trabajado como editor de libros en publicaciones en formato virtual y también en formato físico, que han sido distribuidos a través de la revista San Jerónimo, la revista Innovando y el boletín Enlace FONDEP. Entonces, sin mayor preámbulo, voy a dar pase al doctor Wilfredo Rimari, no sin antes recordarles a ustedes que a través del chat pueden dejar sus consultas para que luego, terminada de la exposición, nosotros podamos proceder a responder. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mónica, y muchísimas gracias también a todos por su asistencia a esta convocatoria que se nos ocurrió con Mónica para poder dar un previo de algo que estamos pensando en un plazo un poquito más grande, ¿verdad? Así que esta es una puerta de entrada para algo que esperamos que nos pueda permitir entablar un diálogo y una construcción conjunta de alternativas a la problemática que tiene la educación en el Perú. La innovación realmente constituye una excelente herramienta para transformar la escuela, la comunidad y el país. Así que para mí es muy grato abordar esta temática. Cuando Mónica me planteó la pregunta, me pareció interesante. ¿Por qué innovar en currículo? ¿Verdad? A veces uno está preocupado y pensando y en el escenario nacional se mueve, ¿cuándo cambia el currículo? Y muchos dicen, ya está desfasado, ya se pasó el tiempo, ya pasaron 6 años, ya tenemos que cambiar el currículo. Entonces, la pregunta me pareció interesante más que desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista real y social, ¿verdad? Y eso es lo que queremos abordar ahora. Hay dos preguntas elementales que queremos abordar, ¿no? Una primera es obviamente esa, ¿por qué innovar en currículo? Y otro, ¿qué se requiere para hacerlo en un país tan diverso, tan complejo y con tanta diversidad y riqueza también como el nuestro, ¿verdad? En los últimos 20 años he venido yo acompañando proyectos de innovación en distintas regiones del Perú y he podido observar la gran vena innovadora que tienen muchísimos maestros en todos los niveles educativos, desde inicial hasta la superior, pasando por los centros y los tecnológicos y los pedagógicos también. No nos falta vena innovadora, pero lo que nos está faltando es un poco más de herramientas técnicas a fin de que podamos tener proyectos consistentes, pertinentes, viables, sostenibles, medibles y evaluables, de modo tal que podamos rendir cuenta de lo que hemos planificado y podamos realmente decir a la escuela, mira, esto pensamos que puede ser una buena opción y esto hemos logrado a través de la aplicación de la misma. Pero bien, vayamos entonces a lo que nos atañe, que es la pregunta principal que nos planteó Mónica y que da inicio a este taller también. Voy a compartir la pantalla, pero si alguno me quiere interrumpir con toda libertad en cualquier momento, porque
sí será importante que nos podamos mover en un escenario también de diálogo, ¿sí? No solamente al final, si fuera posible y necesario, en el camino con toda confianza. Entonces, ¿por qué innovar en el currículum? Yo diría que trabajamos dos preguntas. ¿Por qué innovar y qué se requiere para innovar? Empezamos entonces por la primera. ¿Por qué innovar en el currículum? Eh, yo pensaba, digamos, en varias alternativas de respuesta sobre esta pregunta y esto es lo que se me ha ocurrido. En primer lugar, porque el mundo está cambiando. Aquí tenemos una imagen de un mundo preocupado y hay obviamente en el mundo muchos problemas y graves problemas que tienen que ver directamente con lo que hacemos en la escuela. Pero probablemente dos de los más grandes son los referidos a la tremenda inequidad que hay en la distribución de los recursos y a un gran fenómeno del cambio climático, ¿verdad? Estos probablemente son, de momento, nuestros más graves problemas porque es lo que ha generado situaciones de abandono, de exclusión, de pobreza y de marginación que hacen muy difícil que podamos como humanidad ser tratados con la misma dignidad que todos merecemos. El año pasado la UNESCO publicó un documento muy interesante Ahora, ¿cómo vamos a escuchar? en el cual llamaba la atención sobre la necesidad de construir juntos nuestros futuros, y así se denominó el documento, construir juntos nuestros futuros. Y en ese documento publicado por la UNESCO el año pasado, llama la atención poderosamente y dice que a lo largo de la historia y la investigación que se ha hecho, encargada a varios expertos a nivel mundial, ha encontrado que la educación no ha estado jugando un rol muy importante para construir sociedades pacíficas, justas y sostenibles. Menciono estos tres elementos. La educación no está contribuyendo efectivamente a construir sociedades justas, sostenibles y pacíficas. Y en el mismo documento nos llama poderosamente la atención y dice, la educación tiene que cambiar. Y tiene que cambiar precisamente para contribuir significativamente en que seamos sociedades más justas, donde la inequidad no sea tan brutal como la que estamos observando, donde se promueva la paz y los derechos humanos y la sostenibilidad del planeta. Miren qué pertinente este documento y con preguntas que ellos nos van haciendo a lo largo del mismo, nos deja bien clara la tarea. Nos dice, hay cosas que estamos haciendo bien en educación, hay que mantenerlas. Hay otras que ya no están resultando bien y hay que dejarlas de lado. Y hay que plantearnos la pregunta, ¿qué de nuevo hay que crear para responder a los nuevos retos del presente? Entonces, el tema del cambio climático está golpeándonos fuerte también a la humanidad. Todo lo que está viviendo el mundo en estos últimos días, meses y años es un resultado del modo como hemos tratado al mundo, ¿verdad? Es efecto del maltrato que el hombre le ha dado a la naturaleza. Precisamente en el contexto de la pandemia, Boaventura de Sousa, que es un gran investigador europeo, escribió un libro denominado La cruel pedagogía del virus. Y en ese librito, Boaventura de Sousa llama la atención y dice, caramba, estamos destruyendo el mundo inmisericordiamente, estamos entrando a todos los lugares sin pedir permiso, con tal de incrementar las arcas de la gente más poderosa del mundo, se ha ingresado y no se respeta la naturaleza. Y el virus nos está devolviendo el mensaje, nos está diciendo claramente, o cambias o te destruyo. Entonces sí, y Obama también hace unos años atrás en la cumbre de economía verde en el 2017 lo dijo con mucha claridad. Somos la primera generación que está sufriendo los más duros ataques del cambio climático y somos la última que puede hacer algo para detenerla. Y eso tiene que ver directamente con la educación. Entonces la educación tiene que darle respuestas también en la forja de ciudadanos a estos dos grandes fenómenos, el tema de la desigualdad, la inequidad, la exclusión, y el tema de un cambio climático que amenaza con acabar con toda forma de vida, o por lo menos con la forma de vida humana tal como la conocemos hoy día, ¿sí? Entonces sí, es verdad, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y la educación tiene que cambiar en ese sentido para poder hacer de esto un mundo, como dice la UNESCO, sostenible, pacífico y justo, ¿sí? Entonces la educación no puede excluirse de esta misión y tiene que generar, a partir de lo que existe hoy, las condiciones para generar esos ciudadanos que puedan vivir en armonía, con justicia y respetando la naturaleza de modo tal que el futuro pueda tener acceso a por lo menos los bienes a los cuales nosotros hoy día tenemos
acceso como tal. Y que este mundo que hoy día está triste y preocupado sea un mundo diferente, un mundo alegre, un mundo feliz. Y creo que la innovación puede jugar un rol y está jugando. Yo he visitado escuelas bastante interesantes en el Perú, trabajando intensamente en todo lo que es educación ambiental, distintas estrategias de reciclaje, cuidado del medio ambiente, uso de los recursos naturales de manera responsable, gestión de la calidad ambiental a partir de lo que la escuela me está enseñando. Escuelas transformadoras, transforman la mente de los niños para gestionar responsablemente el medio ambiente, con nuevas estrategias, con nuevas metodologías, con nuevos materiales, etc. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Las ferias de ciencias, por ejemplo, son una bonita oportunidad para hacer innovaciones. Yo el año pasado tuve la ocasión, me invitaron para ser jurado de una feria de ciencias en Surquillo y me encantó el trabajo que los niños de secundaria hacían en sus proyectos, vinculados con el uso responsable de los vientos, por ejemplo, la generación de la energía eólica, ¿verdad? Cómo se genera electricidad a partir de los vientos. Tenían sus prototipos bastante interesantes, otros que estaban trabajando con una alimentación sana a partir de la sangrecita, otros con galletas nutritivas de distintos productos naturales. Miren cómo aparentemente cosas sencillas pueden influir en una concepción diferente del mundo y de contribución innovadora desde el currículum, es decir, un currículum que aporta significativamente al cambio de nuestras conductas, nuestros modos de gestionar el ambiente y de vivir. Un segundo componente importante para esta pregunta para mí tiene que ver con los conocimientos que se van generando a partir del avance de la ciencia y la tecnología. Cada vez más los periodos de tiempo en los que la ciencia va dotándonos de nueva información y conocimiento se acortan. Y cada vez más también las profesiones se obsoletizan en un periodo de tiempo más corto. Esto ya lo hemos estudiado probablemente en innumerables veces. Hace unos años atrás, antes de la pandemia, un estudio decía de que con todo este avance de la ciencia, de la tecnología, de las TIC, probablemente en los siguientes años se perderían 84 millones de empleos. Y esto es cierto. Mientras más se automatizan las cosas, menos posibilidades de empleo para muchas personas que están dedicadas a labores rutinarias que pueden ser reemplazados por robots. Pero hace poco se emitió un documento también de prospectiva en la cual decía de que con las nuevas tecnologías y con la inteligencia artificial se van a generar en el futuro hasta 95 millones de empleos. O sea, te quita por un lado un tipo, pero por otro lado te da la oportunidad también de generar nuevas opciones. Entonces, eso le demanda a la educación y a la innovación, a los innovadores, la posibilidad de abrir estos caminos de modo tal que no sea traumático el cambio científico-tecnológico, sino que vaya a la par con esta cultura de la equidad, de la inclusión y de la justicia. De hecho, en Europa, por ejemplo, hay una tendencia de algunos países de que en vez que la gente pierda su trabajo por el incremento de la tecnología, más bien se reduzcan sus horas de trabajo sin perder salario, sino ganando más tiempo para el ocio, la cultura, la distracción, la vida familiar, la investigación, etc. Y a eso tenemos que tender dentro de una cultura sana en el mundo. ¿Cómo educamos a nuestros niños y jóvenes? No en el afán de depredar el medio ambiente, de aprovechar al máximo de los recursos que tenemos, sino de generar espacios de vida que permitan que todos podamos tener acceso a la ciencia, a la tecnología, al trabajo justo, bien pagado y a las remuneraciones por vacaciones y por descansos debidamente. Entonces, una sociedad sana es posible fundar desde una escuela que se compromete seriamente. De hecho, hay un movimiento en Europa, sobre todo, de lo que se está llamando las pedagogías lentas, seguras y sostenibles. Y son pedagogías que están pensadas, por ejemplo, e innovadoras, por cierto, en enseñar a los niños y a los jóvenes no a estar desesperado de ya, caramba, aprende rápido, aprende pronto, termina la secundaria y la superior lo más pronto posible, gradúate y comienza a trabajar. Y cuando termina el joven a los 19, 20 años, incluso en la universidad a los 22 años, está desubicado completamente o decepcionado de la carrera que eligió porque no eligió bien, porque no fue con las pausas y con el respeto de sus procesos de aprendizaje debidamente. Pero este movimiento de las pedagogías lentas, serenas y sostenibles, lo que proponen es respetar los ritmos de aprendizaje de los niños y de los jóvenes y también los ritmos de la naturaleza y del mundo, respetar estos procesos. Acuérdense de los antiguos peruanos, ¿no? Cómo hacían descansar la tierra para no sobreexplotarla, ¿sí? Cada un periodo de 7 años tenían espacios donde se producía, de modo tal que los productos siempre eran de muy buena calidad.
La persona también requiere sus tiempos y sus respetos en esa medida. Entonces, una pedagogía lenta, serena, pero que tiende a la sostenibilidad del mundo es necesaria hoy en día, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar intensamente en esta línea de trabajo. La ciencia y la tecnología son sumamente importantes, ayudan al desarrollo y deben ayudar a la justicia también. Entonces, ¿cómo creamos nuevas pedagogías acordes con una nueva visión del mundo también articulada con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que son un nuevo mapa, de una nueva manera de ver la vida y el mundo, ¿verdad? Entonces no se trata solamente de un desarrollo tecnológico indefinido, sino en base de un modelo de crecimiento global que es válido en todos los países. En 2015 nosotros como país firmamos junto con los otros 192 países miembros de las Naciones Unidas este compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde nos comprometemos precisamente a hambre cero, ¿verdad? Educación para todos durante toda la vida, de calidad y con equidad. Equidad de género. Respeto por las instituciones, algo que estamos viendo en peligro en el Perú en estos días. Cuidado del agua. Cuidado de nuestros bosques, de nuestros ecosistemas terrestres. Cuidado del medio ambiente, ¿sí? Y un conjunto de elementos más que tienden a generar un nuevo espacio de vida basados en la sostenibilidad, la justicia climática también. Entonces sí, tenemos que trabajar intensamente. La UNESCO publicó el año pasado también, perdón, fue el 2021, un documento vinculado con el uso adecuado de la inteligencia artificial, porque en todo este proceso de desarrollo científico, tecnológico, probablemente uno de los fenómenos que hoy día se tratan con mayor incidencia es el tema de la inteligencia artificial. No está mal el uso de la inteligencia artificial, pero tiene que estar regido por una ética que haga posible que su uso sea justo, productivo y para el desarrollo humano y no para todo lo contrario. Lo que hemos vivido en términos de información estos días de un uso inadecuado de la inteligencia artificial para dañar la imagen de niñas de un determinado colegio de Lima es un riesgo real y se puede ver como si no hay una orientación adecuada, si no hay un seguimiento, si no hay una formación humana y en valores de nuestros niños y jóvenes, el uso inadecuado de la inteligencia artificial puede ser realmente muy peligroso y riesgoso, y de hecho lo está haciendo en algunos espacios criminales incluso. Entonces, la UNESCO ha publicado un documento de recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial, que vale la pena conocer, trabajar y aplicar en nuestras escuelas también. Y esto nos lleva a hacer un tipo de innovación entonces, haciendo uso de estos recursos, pero teniendo como foco siempre a la persona humana. Un tercer elemento es la sociedad, ¿verdad? Nuestras sociedades también están cambiando. Perú no es el mismo del año previo a la pandemia, ¿sí? Perú no es el mismo de hace 5 años o 10 años tampoco, ¿verdad? Las migraciones masivas no son el único país que estamos viviéndolo. Esto ya desde hace muchos años atrás se está dando en el mundo por distintos fenómenos de carácter económico, político, social, cultural, demográfico o ambiental. Hay cada vez más desplazamientos de grupos humanos grandes al interior de los países y entre los países. De hecho, aquí tenemos más de 1,5 millones de venezolanos y tenemos también de Colombia y de otros países que han migrado aquí con la esperanza de una posibilidad de vida mejor, ¿sí? Así como hay 3 millones de peruanos fuera del país buscando el mismo fin. Y de hecho están enviando remesas bastante grandes para nuestro país. Y esto ha cambiado nuestra configuración y algunos elementos de nuestra cultura, porque una sociedad está caracterizada por un determinado modo de conducirse, de respeto, de valores, de cultura, de prácticas, etc. Y esto se está viendo, digamos, trastocado en el país y en otros países también. Entonces el asunto es cómo desde la innovación en la escuela damos respuesta a estos fenómenos, que en algunos puede ser muy fuerte y en otros no tanto. Yo recuerdo el año pasado, no, a principios de este año creo que fui invitado para dar una conferencia a un grupo de especialistas del INPE, especialistas en criminalística de distintas regiones del país, y me llevaron al Callao, donde tienen su centro de capacitación, y después de la capacitación, uno de los especialistas me dijo, mira, yo tengo a mi hijo estudiando en un colegio aquí en el Callao,
y él me comentaba de que en el salón que estaba su hijo, él era el único peruano. Todos los demás eran venezolanos de distintos otros países, ¿sí? Obviamente no es la típica en el Perú, pero sí es nuestro país un país de una gran riqueza cultural y encontramos diversidad en cada región, eso sí es segurísimo, de eso no hay ninguna duda. Y muchas veces se ha maltratado a aquellos que se piensa que son de una cultura, entre comillas, inferior, ¿verdad? Sean de la cultura amazónica o andina o por razones económicas, etcétera, se han visto y sufrido maltratos, bullying, etcétera. Entonces, la escuela tiene que asumir este reto para poder plantear desde la innovación alternativas interesantes. Alternativas que incluso van más allá del currículo oficial, porque la innovación no se queda en lo oficial. A mí me llamó mucho la atención cuando el ministerio convocaba sus concursos de innovación y decía, solamente se pueden hacer innovaciones respetando los o las competencias establecidas en el currículum. La innovación no tiene cortapisas, va más allá que esto. Hace un par de años atrás recuerdo cuando estaba enseñando en la UNIFE, había un maestrista que me preguntó, ¿puedo hacer una innovación vinculada con el desarrollo de la competencia de la interculturalidad? Fíjense lo que esto implica, la competencia de la interculturalidad. Entonces yo le dije, pero primero dime, ¿por qué te interesa la temática? Me dijo, mira, el colegio en el que trabajo, que es un colegio privado, limeño, tiene mucho contacto con estudiantes de otros países que obedecen a distintas culturas. Entonces me dice, por eso me interesa, porque tienen que relacionarse, realizan estudios, contactos, trabajos, etcétera, con estos otros países. Y le dije, ¿has investigado un poco lo que implica el tema de la interculturalidad hacia otros países que lo están trabajando? Sí, me dice, he encontrado que en otros países sí es una competencia, en Perú no lo es. En Perú se trabaja como una capacidad, pero no como una competencia como tal. Y este es un tema fundamental y lo va a hacer en el futuro, la interculturalidad. ¿Sí? La UNESCO hace varios años atrás viene haciendo mucho énfasis en trabajar lo que se llama la educación para la ciudadanía mundial. ¿Sí? El tema de la ciudadanía hoy día ya no se agota en mi espacio local, regional o nacional. Insisto, en el futuro nuestros hijos, nuestros nietos se van a movilizar en el mundo como ciudadanos del mundo. Y lo que nos hace ciudadanos del mundo es el valor, los valores que profesamos juntos, de derechos humanos, de cultura de paz, de justicia, etc. Entonces, ciudadanos del mundo en tanto respetamos valores culturales que nos hacen parte de esta humanidad. Y eso es algo que tenemos que trabajar entonces desde la escuela y en el Perú yo creo que se requiere trabajar mucho el tema de la interculturalidad. A veces se habla de EBI, ¿no? Educación intercultural bilingüe, ¿sí? Y se dice que solamente las escuelas que están trabajando con niños que son de distintas culturas deben trabajar EIB, y no es cierto. EIB es para todas las escuelas del país, porque la interculturalidad la vivimos en cada localidad, en cada región de nuestro querido país. Y a veces no hay mucho proceso de cambios en esta dinámica de trabajo, así que se trata de una interesante posibilidad de hacer innovaciones también para acercar nuestras culturas, para que respetando lo nuestro, lo sepamos valorar como tal, ¿sí? Yo recuerdo el año pasado estuve dando un curso en un doctorado en la Universidad de Huánuco y había un grupo de profesores, doctorandos, que estaban preocupados porque en Huánuco muchos de los jóvenes están perdiendo el respeto, la valoración por su cultura tradicional. Y ellos decían, ¿por qué no hacemos un proyecto de innovación educativa que los lleve a recuperar y valorar su cultura? Y lo denominaron a su proyecto Aprendizaje Vivencial Comunitario. Y me gustó. Y está muy bien, o sea, el aprendizaje vivencial comunitario. Cuando comenzaron a definir su innovación, ¿en qué consiste? Me dijeron, mira, no vamos a hablar, vamos a vivir la música, la danza, la cultura, la producción, ¿sí? Todo lo que vive la comunidad en términos de ser una comunidad como tal, lo vamos a vivir en la escuela y vamos a aprender a partir de esos elementos que se introducen como práctica común y corriente dentro de nuestra escuela. Aprendizaje vivencial comunitario. Aprendemos con la comunidad, es decir, abrimos las puertas de la escuela de nuevo para que la comunidad con su cultura, sus valores, sus tradiciones, y sus conocimientos puede ingresar a ella también. Interesante.
Un cuarto elemento, ¿por qué innovar en el currículo? Tiene que ver con porque la educación también está cambiando, tal como vemos acá. Y probablemente el cambio más fuerte lo hemos vivido a raíz de la pandemia. Cuando vino COVID-19, eso fue grandísimo en términos de reto para la innovación. Ustedes se acordarán, ¿verdad? A un chinito se le antojó tomarse una sopa de murciélago, satisfizo su hambre, amaneció mal, estornudó y al día siguiente todo el mundo estábamos en cuarentena, aislados. El impacto que tiene lo que ocurre en un país pequeño o grande o en una región de un país con el mundo. Hoy día somos sociedades interconectadas, estamos profundamente enlazados aún cuando estamos al otro lado del mundo. Entonces, fíjense, eso nos cambió y nos obligó a muchos, a todos los maestros a cambiar, a innovar, a hacer, digamos, rediseños de nuestro currículum, materiales, incluso contenidos, ¿verdad? Contenidos, las competencias que íbamos desarrollando, el mecanismo de evaluación, sistema de evaluación, y cuántas cosas muy creativas hemos visto el año 2020, 2021 también. Y lo que es penoso es que cuando se ha vuelto a la presencialidad, se ha perdido mucho de todo eso. Y se ha perdido casi por normatividad. El mismo ministerio nos ha forzado a un retorno a la presencialidad. Y es más, hasta en las universidades se está perdiendo esto también. ¿Por qué? Porque la misma SUNED está forzando a que se retorne a la presencialidad allá donde sea está posible y no se está aprovechando lo que se ha creado en términos de capacidad humana, recursos tecnológicos y disposición para el aprendizaje. Hay estudios que se han realizado recientemente que revelan de que con virtualidad se ahorra hasta el 30% en recursos, tanto los que ofrecen la educación como los que lo reciben. No tengo que explicar eso, ustedes lo saben como yo, los ahorramos en transporte, en gasolina, en tiempo, en ropa, en zapatos, ¿verdad? En un montón de cosas, ahorramos tremendamente. Entonces, eso tendríamos que potenciarlo y aquí probablemente los innovadores tienen un tremendo reto de decirle al sistema, podemos avanzar en una educación híbrida, podemos trabajar para poder atender efectivamente a nuestros estudiantes en todo lo que esto demanda a través de la educación virtual, ¿sí? Quizás muchos de ustedes no recuerdan porque son jóvenes, pero históricamente, por ejemplo, recordarán de que cuando se dio la reforma educativa de Juan Velasco Alvarado en los 70s, una de las cosas maravillosas, a mi parecer, fue la creación del INTE, el Instituto Nacional de Teleeducación. Ese Instituto Nacional de Teleeducación generó programas educativos con audiovisuales y con vídeos, con grabaciones y con vídeos también para las zonas más remotas del país, sobre todo para la secundaria, pensando en aquellos que no podían acceder a la escuela. Miren, estamos hablando de los años 70, ¿sí? Después que terminó el gobierno y vino Belaúnde, se destruyó gran parte de eso. Lo que hubiera sido si nos hubiéramos mantenido con un instituto de teleeducación que tenía excelentes productos hoy día, lo que podíamos haber superado en términos de una pandemia. Peor aún, actualmente 14% de los jóvenes que debieran estar en educación secundaria están excluidos del sistema. ¿Cómo lo recuperamos? ¿Cómo hacemos buen uso de estas tecnologías y de los recursos también para poder recuperar y conectarlos con un proceso formativo que los prepare por lo menos para la vida? Es verdad, cada año salen de los colegios secundarios 300.000 jóvenes. Solo el 20% va a la universidad o al instituto. El resto queda en nada. Entonces, esto es un reto enorme para nosotros como innovadores. ¿Qué podemos hacer para desarrollar habilidades productivas, ocupacionales en nuestros niños y jóvenes? A fines del siglo pasado, Marco Raúl Mejía, un investigador colombiano, escribió un libro en el cual decía lo siguiente: hemos formado en la educación analfabetos éticos, morales, estéticos y ocupacionales. No ha cambiado mucho desde que él escribió su libro en los años 1996, si mal no recuerdo. Todavía los chicos salen de la secundaria sin, la gran mayoría, una preparación que los habilite por lo menos para un empleo como se daba en algún momento en los colegios técnicos. Y no hemos retomado este proceso que es tan fundamental en la vida
de nuestros jóvenes también. Bien, y un quinto elemento que sería nuestros estudiantes. ¿Por qué innovamos en el currículum? Porque nos gustaría, porque queremos que nuestros estudiantes tengan mejores condiciones de aprendizaje, aprendan más y mejor. Al fin y al cabo, todo proceso de innovación, colegas, se hace por nuestros estudiantes, por el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes. La razón de ser de la innovación es precisamente la forja de mentes y manos capaces de construir nuevos futuros o los futuros de los cuales nos habla la UNESCO en su última publicación del año pasado. Estas serían algunas de las razones que a mí se me ocurren de por qué innovar en el currículum, ¿verdad? Y junto con ello, yo quisiera plantear una idea muy cortita de lo que es innovar. Innovar es generar oportunidades para liberar potencialidades humanas mediante el uso creativo de recursos naturales y culturales. Es decir, a veces alguno dice, bueno, pero no tengo plata para innovar. Es cierto, muchos proyectos tienen un costo, todo proyecto tiene un costo, un mínimo que sea tiene un costo. Si no económico, por lo menos en esfuerzo, en dedicación, en tiempo. Y además de la vez siempre implica un costo también. Pero de hecho la innovación comienza por la genialidad magisterial de inventarse nuevas oportunidades, materiales, recursos, etcétera. ¿Para qué? Para liberar esas potencialidades que ya tienen nuestros niños y nuestros jóvenes, haciendo un uso de los recursos tanto naturales como culturales. Aquí en la parte inferior ustedes ven una imagen linda de un niño de un colegio, de una escuela primaria del Valle del Mantaro, ¿verdad? De Mito, un colegio de Mito, en donde trabajan los guaconcitos escritores. Ustedes probablemente han escuchado hablar de la guaconada, que es una danza reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pues en esta escuelita que tenían problemas para escribir los niños, para redactar, para producir textos, se les ocurrió la idea de ¿por qué no trabajamos a partir de esta danza que es la guaconada? Y comenzaron a hacer su taller de escritura, de producción de textos y de pintura también. Luego un taller de elaboración de las máscaras. Como ustedes pueden ver aquí, estas máscaras han sido hechas por los mismos niños de primaria. Pero ya no solamente desarrollaron la capacidad de producir textos, sino también de elaborar sus propias máscaras con el apoyo de artesanos de la comunidad que la municipalidad los contactó para que los puedan apoyar en un esfuerzo colectivo de la comunidad y la escuela también. El ropaje que llevan los niños también están elaborados en el taller de costura, en el taller de elaboración de este vestuario. Es decir, el proyecto que comenzó para producir textos terminó siendo mucho más interesante y rico de lo que originalmente pensó en desarrollo de capacidad. Y esto es lo bonito de un proyecto de innovación educativa. La innovación siempre logra desarrollar competencias no necesariamente previstas originalmente, pero que contribuyen al desarrollo integral de los niños y jóvenes, ¿no? En la parte superior he tomado esto del Internet, porque me acordé hace poco de que hace años, cuando promovimos las innovaciones tecnológicas en el Perú, en los centros y en los institutos tecnológicos, tuve ocasión de visitar en algún momento Ucayali, y el CETPRO Callao, así se denomina, el CETPRO Callao de Ucayali, un profesor muy imaginativo, muy creativo, lograron hacer una mototaxi artesanal, todo ella elaborado con material reciclable excepto el motor, todo lo demás era construido. Y el costo era bastante económico para poder ser incluso puesto en venta. En esos años también que trabajé en el Ministerio de Educación, en Educación Tecnológica, visitamos un centro minero que está ubicado en Huampaní, cerca al local de Huampaní, en la cual trabajaron también con un Volkswagen antiguo y le instalaron lo que ustedes pueden ver acá, un panel solar y lo echaron a andar en base a energía solar. Alumnos de CETPRO, haciendo cosas interesantes, maravillosas y poniendo en marcha recursos producto de su imaginación. Aquí tienen ustedes un par de fotos muy bonitas de la Casita de la Cultura en Lamas, que está ubicado en la región de San Martín. Es un proyecto bastante bonito que tuve ocasión de visitar hace poco también a raíz de una capacitación que di en este lugar. Es cortito, así que ¿les parece? ¿Lo vemos? Permítame, pero voy a cortar aquí porque me gustaría poner el sonido, no le he puesto el audio.
Un momentito, déjame volver a poner. A ver, a ver. Hola, bienvenidos a la Casita de la Cultura. Hace ya más de 14 años que estamos trabajando a raíz de que hemos observado la problemática de la falta de identidad cultural que existe en nuestra propia zona, en nuestra ciudad de Lamas. Por ello, este proyecto se viene trabajando desde tempranas edades y aquí en nuestra institución educativa del nivel inicial lo venimos trabajando en base al enfoque del desarrollo de competencias. Este proyecto de la Casita de la Cultura trata sobre la revalorización justamente de la cultura de acá, de Lama, de nuestros hermanos quechuas del Huayco. Cuenta con 3 grandes espacios para trabajar diferentes actividades enmarcadas a lo que es la revalorización y la interculturalidad. Por ejemplo, tenemos lo que es el Tambo, que es un espacio turístico creado con materiales de la zona que sirva para que los niños y niñas puedan desarrollar actividades como por ejemplo la elaboración de la cerámica, de los tiestos, de las tinajas, para que ellos puedan conocer cómo se elaboran, cuáles son los pasos, y lo más hermoso de todo ello es de que contamos con los sabios que nos visitan, los sabios de la comunidad quechua del Huayco. Muchos de ellos son, por ejemplo, los abuelitos, los padres de familia de nuestra institución educativa. Lo que sé, yo vengo a enseñar a los niños. Digo que tomen atención para que puedan aprender, porque los niños van a crecer y quieran aprender lo que uno sabe. A mí me gusta cortar, a mí me gusta ayudar, a hacer, a brochear, de todo. Y yo quisiera pues darles así, enseñarle a ellos también que puedan aprender, puedan enseñar al que necesita. Soy una mamá de familia a través de institución. Me va a enseñar a hacer el. Yo me siento feliz Está viendo, ¿verdad? por venir a enseñarles al niño de Sí se ve y se escucha. Okay. También contamos con otro espacio que es la biblioteca, un espacio donde los niños puedan disfrutar de los videos, de los cuentos regionales, que también nosotras somos autoras de cada uno de esos videos, dramatizados a cargo también de las docentes de nuestra institución. Y aquí nos encontramos en lo que es nuestro Museo de la Casita de la Cultura, donde todos los niños pueden visitar un momento que nosotros lo denominamos la hora de la Casita de la Cultura, donde los niños vienen acá para poder conocer un poco más acerca de nuestra cultura, porque este es un museo donde pueden encontrar cosas muy valiosas como son, por ejemplo, las escenas de cada una de las actividades que se desarrollan en la comunidad quechua del Huayco, como también pueden encontrar artesanías, tejidos, y hoy en día que hemos sido reconocidos, por ejemplo, los tejidos y la cerámica como patrimonio cultural de la nación. Es momento, es hoy, querido maestro, de seguir desarrollando proyectos innovadores que nos enorgullecen o nos enorgullezcan a seguir trabajando en bien de la educación de nuestro país. Es un proyecto bastante bonito, realmente bien interesante. Y hace poco que tuvimos un taller allá, hicimos una pasantía con profesores de la región. Y como hay otros proyectos en otras regiones también sumamente interesantes que espero ustedes después puedan también compartir y ser de utilidad para nuestro gran proceso de cambio en el país. Permítame, entonces voy a retomar. Podemos hacer innovación con los recursos culturales y los recursos naturales también. Hace años en la región de Piscobamba, por ejemplo, me gustó muchísimo un proyecto en el que querían desarrollar las habilidades comunicativas de los niños y que utilizaron los cantos pastoriles. Entonces, cuando los mismos niños recogieron los cantos, y cantan maravilloso, en Piscobamba los niños cantan magníficamente, pero cantos pastoriles en quechua, que ellos mismos traducían y luego les preparaban un conjunto de preguntas tanto para el nivel literal, inferencial y crítico. Y de esa manera reconstruían su cultura, practicaban su idioma, se valoraba mejor lo que era de su propio aprendizaje en su medio local y aprendían
a manejar mejor la expresión oral, la comprensión lectora y la producción de textos también, ¿sí? Una cosa que dijo Freire con mucha razón es que no habría cultura ni historia sin innovación, sin creatividad, sin curiosidad, sin libertad ejercitada. Entonces, creemos que la innovación precisamente puede abrir puertas muy grandes para hacer historia, para generar cultura. En esa medida, yo me atrevo a plantear esta definición de innovación como propuesta activa de transformación sistemática de la educación y la comunidad, tanto local como global, porque lo pequeño que hagamos tiene un impacto en el mundo, impulsada por los sujetos de la educación, maestros, directores, por medio de proyectos orientados a solucionar un problema o varios problemas que dificultan el desarrollo humano, usando creativamente recursos internos y externos, naturales y culturales que liberan la potencialidad humana, orientadas al desarrollo humano integral en armonía con el desarrollo sostenible y el bien común. Es decir, la innovación está al servicio de la persona humana, al servicio del bien común, del desarrollo sostenible. Y ya para ir cerrando, ¿qué requerimos para innovar? Yo creo que hay algún conjunto de elementos fundamentales. En primer lugar, contar con docentes líderes en innovación. Es posible que el Perú cambie, la educación peruana cambie, si potenciamos líderes en esta propuesta de innovación. Y eso solamente se puede lograr con una buena capacitación. Como dije al principio, hay mucha madera innovadora en el magisterio peruano, hay mucha voluntad, interés, pero lo que nos está faltando es cómo elaborar sistemáticamente los proyectos de modo tal que sean consistentes y viables. Yo he participado de jurado en varias ocasiones en distintos concursos de innovación y siempre les voy diciendo a los maestros, hay que fusionar la parte creativa con la parte técnica, de modo tal que podamos tener proyectos viables y medibles también. Segundo, apoyo técnico a docentes e instituciones educativas en gestión de proyectos. Se requiere acompañamiento, no basta con que aprendamos a formular bien un proyecto, sino que en el proceso de ejecución necesitamos trabajar en equipo y que alguien de dentro, pero de fuera también nos acompañe en este proceso. Tercero, financiamiento, fondos concursables. Menos mal, ya por 2 años el FONDEP viene financiando proyectos de innovación educativa hasta con 16.000 soles desde el año pasado. Cuando estuvimos en el Ministerio de Educación con el doctor Juan Cadillo como ministro y el que habla como viceministro, a ambos nos interesaba el tema de innovación y por eso insistimos en darle un presupuesto a la innovación. Desde ese momento se dieron 10 millones para entregarle directamente a la escuela, no para que se consiga materiales como solía hacer el FONDEP, sino para que se entregue directamente a la escuela. Y eso menos mal se consiguió y desde el año pasado entonces se viene entregando directamente a la escuela 16.000 soles para financiar su proyecto. Por lo que sé, ya este año se envió el presupuesto de educación y también se están contemplando 10 millones para el próximo año. Entonces se espera continuar con esto porque toda innovación cuesta. Y si se financian los proyectos, acelera la innovación, acelera los procesos de cambio, empodera a los maestros porque les hace capaces de gestionar sus recursos de manera responsable. Y por lo menos yo vengo acompañando innovaciones hace muchos años, he visto que los maestros hacen crecer lo que reciben. Si reciben 15.000, 16.000, con el apoyo que reciben de la municipalidad, de las familias, de la ONG, etcétera, eso se multiplica tremendamente, ¿sí? Cuarto, hay que definir prioridades para innovar. A mí me encantaría, por ejemplo, que hubieran también innovaciones tecnológicas financiadas, ¿sí? Es decir, financiamiento para la innovación tecnológica, que puede ser en centros, institutos y en los mismos colegios técnicos y no técnicos necesariamente, porque se puede hacer innovación tecnológica basada en la riqueza de recursos que tenemos en el Perú. ¿Cuántos centros han hecho cosas maravillosas, por ejemplo, en productos derivados del vino, de los huevos, de los productos regionales que tienen en su propia localidad? Quinto, articular instituciones que impulsen la innovación. Las ONG, las universidades, el ministerio y las asociaciones que han surgido en los últimos años para innovación, tenemos que trabajar en equipo. Sexto, definir una entidad encargada de liderar la innovación educativa en el Perú. El FONDEP financia proyectos de innovación educativa por ley, pero no es la entidad rectora de esta temática. Eso todavía está en manos del Ministerio de Educación. Lo ideal sería que o el FONDEP u otra institución del ministerio
sea designada y cumpla con la misión de liderar efectivamente lo que es la innovación educativa en el país. Yo recuerdo cuando estuvimos acompañando innovaciones en el Ministerio desde el año 2012 a 2005, tratamos de aglutinar distintas instituciones universitarias, ONGs, DRES, etcétera, para trabajar en conjunto. Y se pudo hacer algunas cosas, pero no se pudo continuar después del 2005. Así que ahí se quedó abandonada la tarea, que hay que retomarla. Incentivos para innovadores. El reconocimiento al trabajo de la innovación. Hace poco me llamó un profesor de Cerro de Pasco que había hecho innovaciones en el año 2002, 2003 y me decía si habían resoluciones de esa época. Y lo cierto es que en esas épocas no se daban resoluciones. Hoy día el FONDES sí está trabajando, desde el anteaño pasado ya les están dando a los profesores su resolución, y esto les es válido para escalafón, porque les permite colocarlo para procesos de nombramiento o ascenso en la carrera profesional. Y eso está bien. Está bien que se reconozca el trabajo docente y que esto les sea útil también para este proceso. No nos olvidemos, en la ley de profesorado hay un área que todavía no se implementa, el área de investigación e innovación. ¿Y quiénes van a ser los primeros que ingresen ahí cuando se implemente? Los que están haciendo innovación e investigación en el Perú. Octavo, crear un foro que presente cada año avances y resultados de la innovación en educación. Hace un par de años, 3 años atrás, formamos la Comunidad de Docentes Innovadores del Perú, CEDIPE, que actualmente funciona en 17 de las 18 regiones del Perú. Yo ya lo abandoné por razones de otro trabajo, no pude continuar. Pero esta comunidad sigue trabajando intensamente y en el año 2021 organizamos un primer foro internacional de innovaciones con la participación de 5 países. Fue muy interesante, muy bonito ver estos procesos de cambio que se vienen dando en nuestros países, pero no se pudo continuar. Y ese es el gran problema que tenemos en el Perú, la falta de continuidad, la falta de espacios de difusión de lo que hacen los maestros de base. Y último, necesitamos publicaciones. Me acaban de informar de que FONDE ha comenzado a publicar innovaciones educativas ya de manera regular a través de una revista. Enhorabuena. Enhorabuena. Se requiere difundir lo que los maestros están haciendo en nuestro país de manera imaginativa, creativa, y también productiva, ¿sí? Bien, queridos amigos, hasta ahí es lo que quería abordar y solamente motivarlos a que hagamos de la innovación un espacio de desarrollo para nosotros y para nuestras comunidades también. Quizás, doctor Rimari, muchísimas gracias por esta primera parte de presentación. Estamos con los tiempos justos y me voy a atrever a dar una pregunta, salvo que alguno de los colegas quisiera intervenir, de repente para que vayan teniendo tiempo de elaborar su pregunta. Y lo primero que siempre señalan los colegas es cómo haríamos, ¿no? Dentro de la mirada curricular, de repente dentro de las estrategias, dentro de la evaluación, ¿cómo hago para plantear mi primer paso para elaborar este diseño de proyectos de innovación curricular? Bueno, siempre, como todo proyecto de investigación, de innovación, parten de un problema o una posibilidad o una potencialidad que tiene la escuela que no está suficientemente bien aprovechada, que lo utilizamos. Hay temas muy comunes y grandes, ¿no? Que en todos los talleres que he trabajado siempre aparecen. El tema de comunicación, por ejemplo, capacidades comunicativas. Matemática, el tema ambiental, el tema está surgiendo muy fuerte habilidades socioemocionales, es decir, son problemas que la escuela está viviendo en términos de competencias de los estudiantes y que frente a ello plantean alternativas de solución bastante interesantes también utilizando los recursos de los que se goza actualmente. Pero el primer paso, identificar el problema. Segundo, una idea de proyecto de innovación que pueda ayudarte a resolver con estrategias novedosas. Están trabajando últimamente, por ejemplo, muy fuerte lo que son las pedagogías emergentes, haciendo uso de los recursos TIC, ¿no? Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en casos, el home learning, la gamificación, el aprendizaje híbrido, ¿sí? El aula invertida. De las ultimitas, digo, que se están trabajando muy intensamente. Lo que mencioné también, el aprendizaje vivencial comunitario, entre otros, ¿no? Perfecto. Claro, y lo que mencionó al inicio, ¿no? Pero tenemos que estar capacitados los docentes. Bien, aquí lanzan una pregunta, nos comparten una pregunta de cómo podrían recibir asesoría algunas instituciones educativas si desean presentar un proyecto. Nosotros tenemos una idea acá justo a la luz de la capacitación, pero de repente el doctor Rimari tiene alguna otra idea, o de repente puedan contactarse a través de un formulario que nosotros le vamos a enviar en breve,
No sé, de repente pueda comentar algo, doctor Rimari. Bueno, contigo estamos preparando un curso precisamente para poder apoyarlos en esta necesidad que ellos tienen, ¿no? Porque efectivamente se requiere de un proceso formativo para darle mayor coherencia a los proyectos, a las ideas que tenemos, ¿sí? Porque normalmente no, la escuela no nos ha, los pedagogos no nos han capacitado, la universidad no nos ha capacitado, Ujú. pero sí me da gusto ver que más universidades en sus maestrías, en sus posgrados están dando esta capacitación que está saldando esta deuda que tenemos con los maestros del Perú, ¿no? Ujú. Muy Por ahora los bien. invitamos a este curso. Perfecto. Entonces, agradecer la presencia de la Universidad de Santiago Antúnez de Mayolo, la UNASAN de Huaraz, que se encuentra aquí presente, también la Universidad de San Agustín de Arequipa, con el doctor Pedro Mango, que está presente también aquí en la sala, en lo cual le agradecemos su presencia. La Universidad de Posgrado, perdón, el área de posgrado de la Universidad Ricardo Palma, con la docente Lucy Martel, que también enseña en posgrado en el área de formación continua. Entonces, y otras instituciones que se encuentran aquí presentes, queremos mostrarle esta información que de repente pueda ser útil para ustedes. Es un curso de actualización de diseño de proyectos de innovación curricular. Está a cargo del doctor Wilfredo Rimari. Hemos dado algunas ideas. Esas ideas luego se van concretando en talleres para que ustedes puedan afinar un proyecto si ya lo tienen elaborado o si no, vamos a vivir el paso a paso para que ustedes puedan darle forma al proyecto que tienen en mente. Y bueno, quien les habla, Mónica Camargo, que soy especialista en currículum. La duración es 32 horas, la inversión es 200 soles, está dirigido a docentes de inicial, primaria, secundaria, directivos y bueno, todos los que estamos interesados en esta gran labor. Las fechas que se están, digamos, ofreciendo son los días miércoles y viernes de 6 a 9 de la noche en el espacio virtual a través del Zoom, los días 15, 27, 29 de septiembre y el día 4, 6 y 11 de octubre, que son las 6 fechas de encuentro que tenemos lo tendríamos con ustedes y nosotros los especialistas. Ahorita les van a compartir a través del chat un Google Form que les pedimos por favor puedan registrarse ustedes para tener el acceso a sus correos y poderles enviar la información detallada. Estaríamos empezando, Dios mediante, este viernes 15 a las 6 de la tarde vía Zoom. Entonces, y también las sesiones son grabadas y ustedes van a tener acceso a los materiales y a este acompañamiento que la profesora Junco señalaba, ¿no? ¿Cómo tener este acompañamiento? Iremos por buen camino. A lo mejor en estas 6 semanas, perdón, estas 6 clases, 6 talleres, podemos tener estas respuestas para que puedan consolidar sus proyectos de innovación curricular. Muy bien, dejo de compartir y de repente ustedes tienen alguna otra pregunta. Creo que en el chat hay ahí alguna pregunta. Voy a revisar. Bueno, nos dicen muchas gracias. Ya la profesora Lourdes está compartiendo por ahí el link para que ustedes puedan completar. No sé si tienen alguna pregunta o si no, algo adicional que pueda de repente remarcar el profesor Rimari. Sí, solamente motivarlos a Mónica y a todo el grupo de que entendamos de que la innovación, queridos colegas, constituye una herramienta básica que usan los maestros para transformar su contexto, su realidad, pero también para darle a nuestros niños y jóvenes la oportunidad de una vida plena, ¿verdad? Toda innovación apunta al desarrollo integral de la persona para poder vivir en armonía consigo mismo, con la naturaleza y con la sociedad como tal. Así que anímense, innovadores, transformadores, innovadores, agentes de cambio. Tu micrófono está apagado, Mónica. Bien, nos comentan por aquí que de repente tienen algunos problemillas para poder completar el formulario. Nos piden permiso, dicen por aquí. Lourdes, quizás nos puedas dar la mano por ahí. Bueno, mientras voy solucionando este impasse, te lanzo otra preguntita, querido Wilfredo. Sí. Ya, perfecto. Entonces, la segunda pregunta tendría que ver con esta posibilidad de participar en los concursos, ¿no? Porque claro, en un tiempo como que se durmió esta posibilidad de recibir algún tipo de apoyo, pero ahora tendríamos que prepararnos para el próximo año. ¿Cuánto tiempo tendríamos para poder elaborar nuestros proyectos de cara al 2024? Por lo general, los concursos que ha convocado el FONDE en los 2 últimos años lo ha hecho en el mes de marzo y ha dado un plazo para presentar los mismos hasta el mes de abril. Entonces tenemos entre ahora y marzo, diría yo, de manera bien estrecha, un plazo para que la gente se pueda preparar
y elaborar sus proyectos de manera, digamos, consistente. De hecho, hemos en el pasado personalmente a través de la Asociación San Jerónimo acompañado, capacitado en cursos para profesores interesados o escuelas interesadas en formular proyectos de innovación. Pero tal como lo acabas de informar, a través del CICE vamos a tener este periodo especial de preparación para que puedan tener los componentes elementales, por ahora elementales. A lo mejor en el verano también podemos continuar un proceso ya más intensivo y más detallado de cómo formular un proyecto de innovación educativa que atienda los requisitos, los criterios y los indicadores que te pide el FONDEP, ¿no? Bien, muchas gracias. No sé si surgen algunas interrogantes. Estamos Floriana colocando estaba nuevamente. prendiendo su cámara. Sí, por favor, adelante. ¿Alguien que desee participar de repente con alguna pregunta directa? En todo caso, me dicen que siguen teniendo problemas con el formulario. En todo caso, les pediría por favor dejar su correo por aquí, por este medio. No hay ningún problema. Como nosotros estamos grabando la sesión, vamos a tener acceso a sus correos. No se preocupen. Dejamos los correos aquí. No sé qué habrá podido suceder, si hemos ensayado todas las maneras de ingresar. Aquí está, muy O bien, si le acá nos dejamos están los dejando. nuestros también, Mónica, si les dejamos los nuestros para que nos escriban y cosa que después le Perfecto, podamos mandar la información también. perfecto. Entonces yo también voy a dejar acá mi correo para que directamente se puedan comunicar con mi persona, ¿ya? Si ustedes desean así, mucho más fácil. Por ahí hay una mascota. Muy bien, ahí también, muy bien, gracias, doctor Wilfredo. Entonces vamos a dar unos minutitos nada más para que puedan dejar ahí sus correos. Creo que todos estamos compartiendo por aquí, no hay ningún problema. Ya, siguen dejando los correos. La maestra Elsa, muchas gracias. Profesor Pedro Mango, profesora Ani Ramos también nos está dejando aquí su correo. Pueden hacerlo, no hay ningún problema. Bien, entonces, siguen dejando los correos. Vamos a esperar unos minutitos, de repente para que lo puedan hacer lo antes posible. Si no, recuerden también, nuevamente vamos a la publicidad y con esto ya vamos cerrando la sesión del día de hoy, porque seguramente ustedes también tienen otras actividades. Cualquier pregunta, cualquier, digamos, referencia que ustedes deseen, pueden comunicarse directamente al Centro de Investigaciones y Servicios Educativos del Departamento de Educación de la Universidad Católica. Seguramente cuando ustedes puedan ingresar a la página web, pueden salir los anexos, salen los correos para que ustedes puedan tener el acceso a la información. Por nuestra parte, nosotros también vamos a tomar nota de sus correos que están dejando aquí en el chat. Bien, entonces vamos a proceder a despedirnos. Muchísimas gracias por compartir este espacio, profesor Rimari. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por este momento. Creo que tenemos una tarea muy urgente, todos nosotros, nosotras. Profesora Doris, de repente quisiera participar. Ahí viste ese clase que mandé. Creo que está hablando. Buenas noches. Lo que pasa es Buenas que noches, doctora. Adelante. acabo de ingresar y veo que ya se están despidiendo. Qué pena que me perdí, de verdad. No se preocupe, Ay, doctora Doris, porque estamos grabando la sesión y les vamos a hacer llegar a todos ustedes la grabación. muchísimas gracias. Más bien le pido, por favor, doctora Doris, que pueda dejar su correo electrónico aquí en el chat para poderle enviar. ¿Sí? Muy bien. Agradecidos todos. No sé si profesor Rimari desea dar algunas palabras ya para cerrar la sesión del día de hoy. Muchísimas Quiero gracias. agradecerles su presencia y de hecho ofrecerles también nuestra completa disponibilidad para apoyarlos en todo lo que implica la mejora de sus ideas, de modo que se conviertan en proyectos viables, medibles y transferibles también. Muchísimas gracias. Muchas gracias con todos y mucha suerte en el partido. Un Esperemos que abrazo sí. con todos ustedes. Un abrazo. Hasta otra Igualmente. oportunidad. Hasta pronto, cuídense.